A través de videollamada, como decía Karina Meyer, ella es directora de bromatología de Entre Ríos. Lo tenemos en imágenes. Vamos a hablar cómo prevenir este síndrome urémico hemolítico, ¿no? Sobre las principales medidas de cuidado de este síndrome que es causado obviamente por una bacteria que ya nos va a contar Karina en este preciso momento. Karina, ¿cómo le va? Buenos días. Walter Zurdo la saluda. Gracias por estos minutos. Hola Walter, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, como que si no tuviéramos mucho con el tema de dengue y demás, siempre se suma algo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Siempre hay que tener distintos tipos de cuidados, sobre todo en la manipulación y sobre todo cómo actuar en casa, ¿no? Para evitar todo esto. Sí, exacto. Alimentamos todo el año, así que siempre tenemos que estar alertas a cómo nos manejamos, digamos, con la manipulación de los alimentos. Desde los que elaboran alimentos hasta la comercialización, y también nosotros como consumidores, por supuesto, somos todos manipuladores de alimentos. Karina, ¿de qué se trata este síndrome para que podamos entender entre todos? Bien, este síndrome es una enfermedad que hoy día se considera una enfermedad endémica en Argentina. Hay aproximadamente entre 400 y 500 casos anuales que cursa con, en principio, la infección con una bacteria que produce una toxina que se llama toxina Shiga. Esta toxina es la que produce, si llega a órganos, por ejemplo, como el riñón, todos los síntomas con los que cursa este síndrome, que son anemia, anuria, y la complicación que puede tener es que puede llevar a un fallo renal, que es lo más común que podemos escuchar de este síndrome. La bacteria que lo produce es una bacteria que se encuentra, es una Escherichia coli, que se encuentra en los intestinos, normalmente de animales de sangre caliente. Entonces, de ahí, a partir de malas prácticas, de faena, por ejemplo, o de cuestiones que tienen que ver con la materia fecal de esos animales, que lleguen al agua, que lleguen a riego, por ejemplo, de vegetales, pueden contaminar distintos alimentos. Si bien en general se asocia con la carne mal cocida, con las hamburguesas, no es el único vehículo o fuente que nosotros podemos considerar de este microorganismo. Bueno, esto también es algo que bueno, siempre debemos tener presente en la manipulación, el lavado de los alimentos, de las frutas, de las verduras, la manzana, bueno, de diferentes cuestiones, ¿no? Pero sobre todo esta contaminación que muchas veces puede existir por distintos elementos, como un cuchillo también, ¿no? Sí, si nosotros sabemos de dónde viene el microorganismo, tenemos varias cuestiones que tenemos que considerar a la hora eh, de cocinar o de procesar nuestros alimentos. Una de las formas que tenemos de prevenir esta y todas las enfermedades transmitidas por alimentos es evitar la contaminación cruzada. Ujú. Esto tiene que ver con no utilizar las mismas tablas, los mismos cuchillos para procesar todos los alimentos crudos, como una carne, un pescado, un pollo, y luego el alimento ya cocido, o por ejemplo, una ensalada que tengamos que hacer, no la deberíamos hacer en la misma tabla que nosotros procesamos el alimento crudo. Igual cuidado hay que tener al momento de guardar los alimentos, ¿sí? Que los Mm. jugos de la carne, del pollo, que naturalmente van a tener microorganismos cuando están crudos, no caigan sobre vegetales o frutas que tal vez nosotros ya lavamos y las tenemos como listas para consumir. Esos son cuidados primordiales. Y el lavado de manos. Cuando nosotros procesamos alimentos crudos y luego vamos a estar con alimentos ya listos para servir o manipular, debemos lavarnos las manos. Siempre hay que lavarse las manos. Después de ir al baño, después de cambiar pañales si tenemos bebés, en todo momento, mientras estamos cocinando. Es una práctica, digamos, que bueno, con varias de las
cuestiones que hemos tenido, la pandemia, nos hemos internalizado, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta y no dejar nunca de hacerlo. Karina, somos hijos del rigor, ¿no? A veces hasta que no pasa no actuamos, no tomamos las distintas medidas. Estaba viendo el tema del tomate, estábamos viendo el tema de una manzana, que muchas veces se come así con cáscara y demás. Sobre todo esto, bueno, dedicarle tiempo especial a este lavado, ¿no? Que muchas veces por una cuestión de segundos o de perder un poquitito de tiempo no se lava bien, porque una cuestión es ponerla debajo de la canilla y otra cosa es lavarla. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, la verdura, los vegetales se deben lavar correctamente con agua segura, sí, siempre con agua potable. También se pueden desinfectar, en el caso, por ejemplo, de las verduras de hoja, se puede poner agua con un poquito de vinagre y se las puede dejar un rato. Eso puede colaborar en la desinfección. Y en el caso de las frutas, también lavarlas bien, y lo ideal es acondicionarlas guardadas en la heladera para ya quedarnos tranquilos de que están listas para consumir. Bien, hay un grupo de riesgo mayor, Karina, en cuanto a las edades, quienes pueden afectarse más rápidamente a este síndrome urémico. Sí, el síndrome urémico hemolítico, quienes son más susceptibles de enfermarse son los infantes y niños menores de 5 años. Es la franja etaria en la cual tenemos la mayor cantidad de casos, casi todos. También quienes están inmunosuprimidos o los adultos mayores son susceptibles de poder enfermarse, sí, de contraer el síndrome urémico, pero la población más importante es la de los niños menores de 5 años. Por eso algunas recomendaciones muy puntuales tienen que ver con no directamente no ofrecerles alimentos con carne picada a niños sí, menores de 5 años. Algunas sociedades de pediatría son las recomendaciones que dan. También es importante, porque el agua también es un vehículo de este microorganismo, también es importante que en verano, ahora ya nos estamos yendo, pero es importante tenerlo en cuenta, las piletas o los natatorios donde hay bebés o niños deben estar perfectamente cloradas, porque hay brotes que están relacionados con que un niño ha estado cursando una diarrea por esta bacteria y luego al no estar el agua bien clorada, otros niños también han contraído la enfermedad. Así que esa es otra cuestión a tener en cuenta en esta población etaria cuando lo llevamos a un natatorio, a una pileta, o en guarderías, por ejemplo, que suelen tener piletines, tener esta consideración. Karina, En los niños, sí. Sí, le escucho. Sí, por eso. Y en los niños es muy importante tener en cuenta que si si el niño tiene una diarrea donde se observa sangre, concurrir inmediatamente al centro de salud. Esta enfermedad cursa como en 2 etapas. Una primera etapa que se da con una diarrea sanguinolenta, que es la que puede dar, ahí entendemos que la bacteria llegó al intestino. Y luego, no en todos los casos, esta bacteria va a poder producir la toxina que produce el síndrome. Siempre hay que estar atentos a estas diarreas con sangre, concurrir a los centros de salud y no automedicar a los niños ni darles antibióticos, porque eso muchas veces suele ser contraproducente para el cuadro luego, en el caso de que se produzca todo el síndrome producido por la toxina que produce esta bacteria. Ahí estaba viendo recién en el graph, ¿no? Cuando el agua no es segura, no es una red de agua potable de Bama, se acordaba mucho las campañas de prevención contra el cólera ya por el año 90-92, que es exactamente lo mismo, 2 gotitas de lavandina y hervir el agua por 3 a 5 minutos más o menos, muy parecido, ¿no? Sí. Sí, si no estamos seguros de que el agua sea potable, que el agua sea segura, lo mejor es hervirla y también utilizar 2 gotas de lavandina por litro de agua. Es una de las pautas que sirven, digamos, para estos casos. El agua no solamente de bebida, tenemos que tener en cuenta que en el caso de los bebés, que bebés o niños que utilizan mamaderas, por ejemplo, también las mamaderas deben ser correctamente higienizadas, hervidas, ¿sí?
todas esas recomendaciones ayudan. Y bueno, y tener en cuenta todas las condiciones de, como te decía yo, de higiene y estar atentos a qué comen los niños y saber bien. Muchas veces pasa con este síndrome de que, como yo te decía, la enfermedad tiene estas dos etapas. A veces es difícil llegar a saber qué alimento es el que ha realmente producido la enfermedad, pero tenemos experiencias acá en la provincia donde hemos llegado al alimento que ha causado el síndrome. Y bueno, lamentablemente en otros no, porque pasan tantos días entre que se consume el alimento y se manifiesta, digamos, el síndrome, que muchas veces no tenemos, o porque ya no está el alimento disponible, o porque a veces no se puede saber, pero sí tenemos que tener en cuenta todas estas pautas para prevenir, que realmente son... La prevención en este caso es lo que más nos sirve para no tener esta enfermedad. La gravedad de esta enfermedad reside en que, como te decía, en general la toxina afecta al riñón y en muchos casos estos niños requieren luego, en algunos casos, desarrollan una patología crónica que hace que requieran de diálisis e incluso de trasplantes de riñón. Bien, la última pregunta, Karina, tenemos mucho para hablar de este tema, ¿no? Justamente con el tema de los alimentos se me ocurría esto, que muchos cometemos este error, por ejemplo, no sé, de descongelar un viernes 2 patamuslos del freezer, dejarla en la heladera, en un plato. El sábado al mediodía surgió otra cosa, esas patamuslos la volvemos de vuelta al freezer. Esto es algo que siempre cometemos, ¿no? Que debemos evitar. Pero quiero apuntar también a esto, ¿no? Desde que se inicia, desde que este virus, esta bacteria ingresa al cuerpo, ¿hay algún periodo de incubación y demás o no se sabe todavía eso? Sí, la bacteria ingresa al organismo, llega al intestino y produce toda una sintomatología, que es la primera etapa de la enfermedad. Esto ocurre a los 3 o 4 días, donde se produce una diarrea acuosa en la que se puede ver sangre. Eso es, la Escherichia coli en algún momento, hay clasificaciones medio viejas, estaba dentro de la Escherichia coli enterohemorrágica, se decía, porque producía una diarrea con sangre. Este periodo a veces incluso no pasa más, pero a los 5 o 6 días el niño notas que no orina, que está decaído, que puede tener fiebre. Entonces eso ya es una alerta de que puede estar ocurriendo. Obviamente con análisis de sangre se puede ver que hay una anemia. Todo esto tiene que ver con el funcionamiento del riñón, ¿no? Y cómo empieza a fallar. Si los casos se detectan a tiempo, sí, se detectan ahí rápidamente, enseguida se trata al bebé, al niño, para que ese riñón no se sobrecargue, descanse y no tengamos luego la consecuencia de una patología crónica. Pero sí, todo este tiempo que lleva desde que se manifiesta el síndrome es el que, como yo te decía antes, muchas veces dificulta saber qué es lo que se consumió, pero sabemos dónde está el microorganismo y bueno, también ha habido casos donde a veces en zonas suburbanas hemos tenido casos donde lo que suponemos es que los niños están en contacto por contaminación cruzada, como decíamos antes, con materia fecal, por ejemplo, de vacunos o de animales, y ahí podemos suponer que puede haber encontrado el microorganismo que causó el síndrome. Hay siempre estas cuestiones que se van estudiando y se van encontrando, pero bueno. Muy bien, Karina, ha sido muy amable como siempre, y esto también como medio de comunicación hay que seguir insistiendo, y este tipo de notas también, por supuesto, nos ayuda a nosotros también, damos la información a la gente y por supuesto hay que difundir muchísimo más sobre todo esto. Le agradecemos un montón y que tenga buena semana. Bueno, un gusto que nos hayan convocado para conversar de esto y por supuesto a disposición para cuando lo consideren. Que Muchas tengan gracias, linda Karina. semana también. Muchas gracias. Karina Meyer, directora de bromatología de Entre Ríos, bueno, hablando acerca de estos cuidados que hay que tener en cuanto a la alimentación. 7 de las 8 de la mañana.